Vamos a los 90. Judith Butler, la más importante de las filósofas de género de California, publica en 1990 El género en disputa. Yo creo que este es el libro más importante de los ideólogos de género. Su tesis la podemos resumir con una frase del mismo libro. Esa frase dice: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Ahora van a entender bien qué es esto de la ideología de género ya con Judith Butler. ¿Por qué? Porque nos obliga a diferenciar el concepto de sexo y el concepto de género. Primera lección: sexo y género no es lo mismo. Sexo refiere a las condiciones naturales y biológicas de nuestra sexualidad. Por ejemplo, las diferencias hormonales, las formas, digamos, la preeminencia de ciertas hormonas, el funcionamiento de las hormonas, la genitalidad, la cuestión de los cromosomas, o sea, todo lo que hace el cuerpo a lo biológico. Incluso hasta estamos sexuados en nuestro cerebro. Es decir, ya se sabe que para tareas idénticas, por ejemplo, hombres y mujeres aplicamos distintas áreas de funcionamiento en el cerebro, por ejemplo. Pero como no somos meros solamente cuerpos, no somos meramente cuerpo animal, tenemos que encontrar que la sexualidad también está enriquecida, ya no solo biológicamente, sino culturalmente. Entonces, en un primer momento dijeron, esto es el género. El género es lo que sucede culturalmente con la sexualidad. Es, digamos, cómo la sexualidad humana se moldea en muchos aspectos a través de la cultura. Por ejemplo, las mujeres tienden a usar en nuestra cultura zapatos con tacón en algunas ocasiones, o tienden a maquillarse la cara, o a ponerse aretes, o ese tipo de cosas. ¿Eso es porque hay un gen que les está informando a la mujer que se tiene que poner un tacón? No. Esas son estrategias culturales de diferenciación. Para diferenciar a un perro de una perra, ¿qué hacemos? Le miramos el sexo, los genitales. Es muy difícil diferenciar un perro de una perra simplemente mirando así. Ahí pasó, ¿qué era? ¿Un perro o una perra? ¿Qué sé yo? A ver, tengo que ver bien. ¿Dónde? En los genitales. En cambio, los seres humanos, que estamos diferenciados biológicamente, intensificamos esa diferenciación con estrategias culturales. Enriquecemos la diferencia. ¿Cómo? Acentuándola. La mujer camina de una forma, el hombre de otra. La mujer habla de una manera, el hombre de otra. Obviamente hay una explicación también biológica, pero me refiero a los modismos. El hombre por ahí es más gritón, más insultón y ese tipo de cosas. Todo eso es cultural. Ahora, ¿cuál es el problema? Digo, ¿por qué nos distanciamos? ¿Por qué más que distanciarnos, no, nos diferenciamos es la palabra? Nos diferenciamos para acercarnos. Nos diferenciamos porque en la diferencia está la atracción. A los hombres no les gustan las mujeres que se parecen a ellos. A las mujeres no les gustan los hombres que se parecen a ellas. La diferencia es importante para el encuentro de lo complementario, porque lo complementario supone dos partes diferentes, ¿no? Pero esta gente odia la diferencia. Ellos dicen que son los militantes de la diversidad, pero ellos odian la diferencia. Por eso atacan todo lo que deje rastro de diferencia. Ya lo vamos a ir viendo con el correr de la conferencia. El género, la cultura. El sexo, la naturaleza. Ya había ideología cuando nos decían que estas dos dimensiones de nuestra sexualidad iban por caminos separados, totalmente separados. Mentira. La cultura interactúa dinámicamente con la naturaleza. Hacen uno, en verdad. Cultura y naturaleza interactúan. Les voy a poner un ejemplo muy simple, para que ustedes vean cómo hay cosas que supuestamente son culturales y en verdad están interactuando con realidades naturales.
La guerra. Los hombres van a las guerras, las mujeres se quedan en la casa. Nos han presentado con la teoría feminista que eso era parte del sistema patriarcal, que esos son roles de género. Ahora, ese rol de género yo lo puedo explicar muy simplemente. ¿Cómo? Bueno, ejército A, ejército B, hay una guerra. Ejército A decide mandar a sus mujeres, ejército B decide mandar a sus hombres. ¿Quién va a ganar la guerra? En igualdad tecnológica de circunstancias. ¿El ejército A o el B? Los hombres. ¿Por qué? Por lo que hablamos recién. Tiene más resistencia física, por ejemplo. Entonces, por empezar, ese rol, que supuestamente es un rol de género ajeno a lo natural, es mentira. Es que si tu cultura mandaba a las mujeres, más bien que cambie la estrategia cultural, porque si no va a desaparecer. Se tiene que adaptar a la circunstancia de la realidad biológica de hombre y mujer. Pero además hay algo más importante, y es que, ¿qué piensan que vale más ustedes en términos reproductivos? ¿Una mujer o un hombre? En términos reproductivos, ¿qué vale más, una mujer o un hombre? Para una sociedad, la mujer. ¿Por qué? Esta no es una invitación a la poligamia, ¿eh? No me vayan a tratar mal por esto. Porque la mujer puede tener un hijo cada 9 meses. Redondeémoslo, un año. Y el hombre no está limitado biológicamente. Se los traduzco un ejemplo histórico. Siglo XIX, guerra de la Triple Alianza en América del Sur. ¿Qué fue la guerra de la Triple Alianza? Una guerra donde se alió Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Paraguay es chiquito. Fue una masacre. De Paraguay no quedó prácticamente nada después de esa guerra. ¿Saben lo que quedó? Quedaron 7 mujeres por cada hombre. 7 mujeres por cada hombre. Imagínense ustedes si Paraguay, en vez de mandar a sus hombres, mandaba a sus mujeres. Hubiese sido el final de la guerra, era el mismo resultado, ¿eh? Perdía Paraguay, era lo mismo. Pero no era lo mismo para Paraguay, porque hubiesen quedado 7 hombres por cada mujer. Hoy Paraguay no existiría. ¿Cómo reproducís? Entonces, acabo de explicar la división de roles culturales entre los géneros en el acontecimiento, por ejemplo, de la guerra, como un hecho cultural, pero con una base natural de fondo. La cultura se adecúa a esa realidad, que no está elegida. Y de esto podríamos poner un montón de otros ejemplos, pero no lo quiero hacer largo. Ustedes piénsenlo cómo sería, por ejemplo, con el tema de los trabajos riesgosos. ¿Quiénes los toman, hombres o mujeres? Trabajos insalubres, enfermedades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta mujer patea el tablero, porque ella dice, a ver, no es que simplemente vayan por sendas separadas y que vaya el género por acá y el sexo por allá. Lo más importante de todo es que hay que asumir que el sexo siempre fue género. ¿Qué significa que el sexo siempre haya sido género? Que el sexo no tiene ningún valor real, que lo único real es el género. O sea, dejemos de hablar de sexo, dejemos de hablar, por lo tanto, de naturaleza, cuando nos referimos a la sexualidad, y todo lo que nos va a quedar en el aire es el género. Es la ideología de género, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Lo repito y lo voy explicando, es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué es anticientífico? Porque no soporta la más mínima prueba científica. No resiste la más mínima prueba científica. Miren, si no fue, a ver, vamos a poner un caso que se me ocurre ahora. Recetar, la receta que da un médico. Hay muchos médicos que para recetar tienen que saber si están frente a un hombre o frente a una mujer, porque son cuerpos distintos. Hay un psicofármaco para el insomnio que se llama Zolpidem, que si le das la dosis de un hombre a una mujer, la podés llegar a matar. Fíjense qué importante que es
la diferencia de los sexos incluso en el nivel de la medicina. Entonces, ¿es anticientífico? Pero por supuesto que lo es. ¿Cómo es? No se nace mujer, llega uno a serlo. No solamente no es que no se nace mujer, sino que se es mujer o se es hombre mucho antes del nacimiento. La ciencia ya ha encontrado que el momento en el que se forma la sexualidad es el momento de la fecundación. Cuando uno de los 46 cromosomas revela la sexualidad, XX o XY, y a partir de ese código impactan unas hormonas u otras, se generan unos genitales u otros. Entonces, se es hombre o se es mujer antes de nacer, y se lo seguirá siendo incluso en la tumba. Porque incluso un cadáver de 5.000 años antes de Cristo, yo puedo ir y hacer una prueba de ADN y ver si era un hombre o era una mujer. Fíjense qué duro y qué inmutable que es el sexo, que está ahí 5.000 años más tarde. Esto es pura ideología. Pero yo les dije, tiene el efecto de desarraigar. ¿Qué es desarraigar? Quitar la raíz. Desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza, saca la naturaleza de la sexualidad, la arroja, ¿sí? Y lo único que deja ahí es cultura. ¿Para qué? Para brindar la autopercepción como remedio. Y hay una palabra muy importante en la definición que yo doy, que es con propósitos políticos autoritarios. Si la ideología de género no tuviese propósitos políticos autoritarios, yo no estaría acá porque estaría perdiendo mi tiempo. Es decir, a ver, concepciones anticientíficas y absurdas de la vida hay demasiadas en la sociedad y no por eso acá, vamos a poner un caso, el tarot, ¿no? El tarot. Gente que va para que le tiren las cartas y le adivinen el futuro. Bueno, cada uno tiene la libertad de malgastar su dinero como quiere, ¿bien? Entonces, digamos, ¿eso es anticientífico? Sí, pero yo no estoy dando una conferencia sobre el tarot. ¿Por qué? Porque no se han juntado las tarotistas de Quintana Roo a hacer un lobby para meter en la currícula escolar como materia obligatoria para, cómo hacer tarot, ¿no? Ahora, estos sí se han metido a hacer un lobby y han condicionado nuestra vida. Se han metido con nuestra vida.